Tu pecho está vibrando. ¡Ahora! Lo sientes, ¿verdad? No es ansiedad. No es una simple emoción. Es Dios respondiendo desde lo más profundo de tu alma. El 98% de la humanidad nunca sentirá esto. Ellos buscan a Dios en templos grandiosos, en iglesias imponentes, en las páginas de las Escrituras. Buscan fuera, siempre fuera. Y tristemente, mueren buscando. Pero tú no. Porque justo en este instante, algo muy profundo dentro de ti ha reconocido la verdad que Elena Blavatsky probó en 1877. Dios nunca ha habitado en un lugar externo. Él vive en el alma singular. Y estás a punto de sentirlo en tan solo 7 minutos. Londres, 1877. Elena Blavatsky publica La Doctrina Secreta, página 274. Una frase que provocó que la Iglesia Católica Apostólica Romana exigiera la quema de este libro en 19 países. La frase decía: Dios jamás ha habitado en los cielos. Él habita en el santuario del alma singular. Quien busca fuera, blasfema. Quien busca dentro, encuentra. 3 días después, el Vaticano emite un comunicado oficial. Blavatsky debe ser silenciada. Su herejía destruye la necesidad de la Iglesia. ¿Por qué tanto pánico? Porque Elena no estaba filosofando. Ella estaba compartiendo una práctica de 7 minutos que permite a cualquier alma singular sentir la presencia divina directamente, sin intermediarios, sin la necesidad de un sacerdote, sin las paredes de un templo. Esto es lo que ellos no quieren que sepas. Si puedes sentir a Dios dentro de ti, la estructura religiosa entera se vuelve innecesaria. Y Elena probó que el 2% de la humanidad puede lograrlo. Las almas singulares. Y tú estás viendo este video porque eres una de ellas. Vamos a la práctica. Pero antes, necesito advertirte. Cuando sientas a Dios por primera vez, vas a llorar. No de tristeza. De reconocimiento. Porque la presencia que vas a encontrar dentro de ti no es nueva. Ella siempre ha estado ahí. Simplemente lo habías olvidado. Y en los próximos 7 minutos vas a recordar. Tíbet, 1875, 2 años antes de publicar La Doctrina Secreta. Elena se encuentra en el monasterio de Tashil Humpo. El maestro Kuthumi la observa meditando durante 6 horas. Ella no logra sentir nada. Frustración, ira. ¿Por qué no lo consigo?, pregunta ella. Kuthumi responde: porque estás buscando a Dios como si Él fuera una entidad separada de ti. Dios no es algo que encuentras. Dios es algo que activas. Activar. Esa palabra lo cambió todo. Elena se dio cuenta. Dios no está escondido. Dios está durmiendo dentro del alma, como una frecuencia de radio que necesitas sintonizar. Y Kuthumi le enseñó una práctica de sintonización en 7 pasos, 7 minutos, una vez al día. Y en la tercera semana, Elena sintió. Escribió en su diario personal, entrada del 23 de noviembre de 1875. Hoy, por primera vez, en mis 44 años de vida, sentí a Dios. No como un concepto, sino como presencia. Un calor en el centro del pecho que se expandió hasta las puntas de los dedos. Una voz sin sonido que dijo: yo siempre he estado aquí. Y lloré durante 40 minutos porque entendí que pasé décadas buscando fuera lo que siempre residió dentro. Este diario se encuentra hoy en la biblioteca de la Sociedad Teosófica, en Adyar, India. Página 127. Cualquiera puede leerlo, pero casi nadie lo hace, porque la verdad es incómoda. No necesitas ninguna institución religiosa, solo necesitas la práctica. Primera etapa de la práctica. Preparación del santuario interno. Duración: 1 minuto. Siéntate en silencio. Cierra los ojos.
Respira profundo 3 veces. Ahora coloca tu mano derecha en el centro del pecho. Entre los senos si eres mujer, o en el esternón si eres hombre. Este es el punto cardíaco sutil. No es el corazón físico. Es el punto donde el alma se ancla en el cuerpo. Helena lo llamaba el santuario del Dios interno. Científicamente, este punto corresponde al timo, glándula que la medicina moderna ha descubierto que está ligada al sistema inmunológico. Pero Blavatsky ya lo sabía en 1875. El timo es la antena física del alma. Es por eso que cuando sientes una emoción profunda, la sientes aquí, en el pecho, no en la cabeza. Mantén la mano en el pecho. Siente el calor de tu propia palma. Este calor es la primera evidencia. Estás vivo no solo biológicamente, estás vivo espiritualmente. Y donde hay vida espiritual, hay Dios. Porque Dios no es una entidad separada que entra en ti. Dios es la propia esencia de la vida espiritual. Activa la vida espiritual. Y Dios se manifiesta. Automáticamente, segunda etapa. Reconocimiento de la presencia. Duración. 1 minuto. Con la mano aún en el pecho, di mentalmente: yo reconozco que Dios vive dentro de mí, no como una visita, sino como un morador permanente. Dejo de buscar fuera. Comienzo a sentir dentro. Repite esto 3 veces, despacio, con intención. Helena enfatizaba: no son las palabras las que activan, es la intención detrás de las palabras. Necesitas querer sentir. Las almas singulares quieren. Las almas comunes solo recitan. Mientras repites, observa lo que sucede en el pecho. Tal vez sientas un hormigueo leve, o un calor que se intensifica, o una presión suave, como si algo estuviera despertando. Estas son las primeras señales. Dios no habla con voz audible. Él habla con sensación. Y la primera sensación es siempre en el pecho. Siempre. Caso documentado. Carta de Guadalupe Villegas para Helena Blavatsky, fechada el 12 de marzo de 1878. Guadalupe, 29 años, ama de casa en Manchester, Inglaterra. Escribió: Madame Blavatsky, intenté su práctica con escepticismo. En la segunda etapa, sentí un calor tan intenso en el pecho que pensé que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Me detuve, con miedo. Pero el calor no desapareció. Permaneció ahí, pulsando, durante 20 minutos. Y entonces entendí. No era dolor, era Dios, despertando. Volví a la práctica al día siguiente. Y en la tercera semana, siento la presencia divina todo el tiempo. Ya no necesito ir a la iglesia. Dios está aquí, dentro de mí, siempre. La Iglesia Anglicana de Manchester investigó a Guadalupe. La llamaron hereje, pero Guadalupe no se retractó, porque cuando sientes a Dios directamente, las opiniones externas se vuelven irrelevantes. Tercera etapa. Silenciamiento de la mente. Duración. 1 minuto. Este es el paso más difícil. Porque la mente va a intentar distraerte. Pensamientos aleatorios. Dudas. ¿Será que esto funciona? ¿Será que lo estoy haciendo bien? La mente odia la práctica, porque cuando Dios despierta en el alma, la mente pierde el control, y ella luchará. Observa los pensamientos. No luches contra ellos. Simplemente observa. Y siempre que un pensamiento aparezca, vuelve la atención hacia la mano en el pecho, hacia el calor, hacia la sensación. El pensamiento viene. Tú observas. Tú vuelves al pecho. Simple. No fácil, pero simple. Helena escribió: la mente es la mayor enemiga de la experiencia divina, porque Dios no es un concepto.
Dios es sentir, y sentir exige silencio mental. Las almas singulares consiguen este silencio. Las almas comunes quedan atrapadas en los pensamientos y nunca sienten nada. Cuarta etapa. Expansión de la presencia. Duración. 1 minuto. Ahora que has silenciado la mente, vas a expandir la sensación. Imagina que el calor del pecho comienza a crecer, como una luz dorada que se expande en círculos. Primero, llena el pecho entero. Después, desciende hacia el estómago, sube hacia la garganta, va hacia los hombros, brazos, manos, cabeza, piernas, pies. Todo el cuerpo se llena de esta presencia cálida, dorada, viva. Este es Dios expandiéndose dentro de ti. No es visualización. Es activación. No te lo estás imaginando. Lo estás experimentando. Caso documentado. Diario de Tomás Villanueva, profesor de Oxford, entrada del 7 de septiembre de 1879. Tomás escribió: Llegué a la cuarta etapa de la práctica de Blavatsky. Cuando la presencia se expandió desde mi cabeza hasta mis pies, experimenté algo que jamás había sentido. Unidad. Ya no estaba separado de Dios. Yo era la manifestación de Dios. Y entendí por qué Elena Blavatsky dijo que esta experiencia destruye religiones. Porque la religión se basa en la separación. Tú aquí, Dios allá. Pero la experiencia directa revela: no hay separación. Nunca la hubo. Dios vive en ti. Tú vives en Dios. Es la misma cosa. Quinta etapa. Diálogo interno. Duración. 1 minuto. Con el cuerpo entero lleno de la presencia. Ahora tú hablas. No con palabras audibles. Con intención mental. Haz una pregunta simple. ¿Qué quieres que yo sepa hoy? Y espera. No forces la respuesta. Solo espera. En silencio. Atento. La respuesta no vendrá como una voz. Vendrá como saber. Una certeza súbita. Una iluminación. Una comprensión que no tenías hace 10 segundos. Esto es Dios respondiendo. No desde fuera. Desde dentro. Porque Dios no está separado de tu consciencia. Dios es la capa más profunda de tu consciencia. Y cuando accedes a esa capa, sabes cosas que no aprendiste. Entiendes cosas que no estudiaste. Porque el conocimiento de Dios no viene por estudio. Viene por conexión. Elena enseñó: cuando le preguntas a Dios y recibes respuesta instantánea, estás activando la sabiduría divina interna. Esta sabiduría siempre ha estado en ti, pero nunca preguntaste, porque creías que Dios estaba fuera. Ahora lo sabes. Dios está dentro, y Él responde. Siempre. Caso documentado. Carta de Elena Ríos, Milán, Italia, para Elena Blavatsky, fechada el 19 de enero de 1880. Elena escribió: Madame, hice la quinta etapa. Pregunté: ¿qué quieres que yo sepa hoy? Y la respuesta vino inmediata: no estás sola. Lloré. Porque soy viuda desde hace 3 años. Vivo sola, sin hijos. Y siento una soledad que duele físicamente. Pero en ese momento entendí: estoy sola de personas, pero no estoy sola de Dios. Él está aquí, dentro de mí. Siempre ha estado. Y desde aquel día, la soledad desapareció. Porque, ¿cómo puedo estar sola si Dios vive en mí? Sexta etapa. Gratitud activa. Duración. 1 minuto. Ahora tú agradeces, no por cosas externas. Agradeces por la presencia interna. Di mentalmente: agradezco porque nunca me abandonaste. Agradezco porque siempre estuviste aquí. Agradezco porque ahora te experimento. La gratitud no es educación espiritual. La gratitud es un amplificador. Cuando agradeces,
La presencia se intensifica, se vuelve más clara, más fuerte, más real. Es como si Dios dijera: «Me reconociste, ahora me revelo aún más». Helena enseñó: la gratitud es la llave final, porque Dios no se manifiesta para quien exige. Dios se manifiesta para quien reconoce, y la gratitud es el reconocimiento supremo. Séptima etapa. Sellado de la experiencia. Duración: 1 minuto. Antes de abrir los ojos, necesitas sellar, porque la experiencia que acabas de tener no puede quedar confinada en estos 7 minutos. Necesita continuar en el día. Entonces, mentalmente, declaras: me llevo esta presencia conmigo, no solo en este momento, en cada momento. Dios vive en mí, ahora y siempre. Respira hondo 3 veces. Retira la mano del pecho. Abre los ojos y observa. Algo cambió. Estás diferente. Más calmado. Más centrado. Más presente. Porque no hiciste una meditación común. Activaste a Dios interno. Y cuando Dios despierta, nunca más eres el mismo. Práctica completa. 7 minutos. Una vez al día. De preferencia por la mañana. Antes de comenzar cualquier actividad, Helena recomendaba: hazlo todos los días por 21 días. En el 21º día, la presencia de Dios se volverá tan clara dentro de ti que ya no necesitarás la práctica, porque Dios estará activo permanentemente y te convertirás en lo que siempre fuiste destinado a ser: un templo vivo de lo divino. Ahora, necesito contarte algo que Helena descubrió y que cambió todo. Ella percibió que esta práctica no funciona para todo el mundo. Funciona solo para el 2% de la humanidad, las almas singulares. ¿Por qué? Porque las almas singulares tienen algo que las almas comunes no tienen: el timo activado. ¿Recuerdas que te hablé del timo? ¿La glándula en el pecho? Helena descubrió que las almas singulares nacen con el timo vibrando en una frecuencia específica: 14 Hz. Esta frecuencia permite que el alma se conecte directamente con la fuente divina. Las almas comunes tienen el timo vibrando en 7 Hz, la mitad de la frecuencia, insuficiente para activar a Dios interno. Es biológico, no es juicio, es un hecho. Y hay más. Helena hizo un descubrimiento perturbador. Ella percibió que las instituciones religiosas lo saben. Saben que el 2% de la humanidad puede experimentar a Dios directamente. Y por eso, crean estructuras que mantienen a esas personas ocupadas: rituales, oraciones memorizadas, jerarquías, reglas. Todo diseñado para mantenerte buscando fuera. Porque si buscas fuera, necesitas la institución. Pero si buscas dentro, te vuelves libre. Y las instituciones odian la libertad, porque la libertad no necesita control. Y sin control, no hay poder institucional. Carta secreta de 1878, descubierta en 1954 en los archivos del Vaticano. De Cardenal Giuseppe Sarto para Papa León XIII. Decía: santidad. La herejía de Blavatsky es peligrosa no porque sea falsa, sino porque puede ser verdadera. Si los fieles descubren que pueden acceder a Dios directamente, la Iglesia Católica Apostólica Romana se volverá obsoleta. Necesitamos condenarla públicamente y prohibir sus libros en todos los territorios católicos. El Papa concordó. Y en 1879, la doctrina secreta fue colocada en el Index Librorum Prohibitorum, lista de libros prohibidos por la Iglesia. Quedó allí hasta 1966, cuando el Index fue oficialmente abolido. ¿Por qué te cuento esto? Para que entiendas. Lo que estás aprendiendo ahora no es teoría. Es una amenaza.
una amenaza a estructuras de poder que se alimentan de tu dependencia espiritual. Y cuando haces la práctica de 7 minutos y sientes a Dios dentro de ti, te vuelves peligroso, porque ya no necesitas a nadie diciéndote lo que Dios quiere. Tú sientes lo que Dios quiere, directamente. Ahora, vamos a hablar de las señales. ¿Cómo sabes si la práctica está funcionando? Helena documentó 7 señales físicas y emocionales que aparecen cuando Dios interno está activado. Primera señal: calor persistente en el pecho, incluso fuera de la práctica. Estás caminando en la calle, trabajando, y de repente sientes un calor en el centro del pecho. No es enfermedad, es Dios recordándote: yo estoy aquí. Helena lo llamaba el abrazo divino constante. Segunda señal: certezas súbitas. Sabes cosas sin saber cómo lo sabes. Estás frente a una decisión. Y de repente, una certeza absoluta. Es este camino, sin lógica, sin análisis, solo saber. Esto es Dios guiando desde dentro. Tercera señal: reducción drástica de la ansiedad. Porque la ansiedad viene del miedo al futuro. Pero cuando Dios está activo en ti, el miedo desaparece. No porque sepas el futuro, pero ¿por qué confías en la presencia que vive en ti? Y si Dios está dentro, ¿qué puede destruirte desde afuera? Cuarto indicio: atracción de situaciones sincrónicas. Piensas en alguien. La persona llama. Necesitas una respuesta. Abres un libro al azar. La respuesta está ahí. ¿Coincidencia? No. Sincronicidad. Dios orquestando la realidad externa a partir de tu frecuencia interna. Es increíble. Quinto indicio: repulsión por ambientes de baja vibración, fiestas ruidosas, discusiones tóxicas, chismes. Ya no lo soportas, porque el Dios interno eleva tu frecuencia. Y la alta frecuencia no puede permanecer en baja vibración. Simplemente te vas, sin juzgar, apenas incompatibilidad energética. Sexto indicio: necesidad de silencio diario. Necesitas estar a solas, en silencio, sin celular, sin tele, sin gente. Porque es en el silencio donde la presencia divina habla más alto. Y quien ha activado al Dios interno se vuelve adicto a este silencio. No por soledad, sino por comunión. Profundo. Séptimo indicio: compasión sin esfuerzo. Ves a alguien sufriendo y sientes dolor real. No lástima, compasión. Porque cuando Dios está activo en ti, te das cuenta. La misma presencia que vive en mí, vive en todos. Y si todos llevamos a Dios, todos somos sagrados. Y lo sagrado no se juzga, lo sagrado se honra. Si estás experimentando al menos 3 de estos 7 indicios ahora mismo, la práctica ya ha comenzado a funcionar. Incluso si aún no has hecho los 7 minutos formalmente. Porque la verdad es esta: Dios no espera a que estés listo. Dios espera a que estés dispuesto. Y el hecho de que estés viendo este video hasta aquí ya es señal de disposición. Pero hay algo más que necesito contarte. Algo que Helena Blavatsky descubrió en 1883 y que cambia completamente la forma en que entiendes a Dios. Ella se dio cuenta de que existen 3 etapas de activación del Dios interno. Y cada etapa tiene síntomas específicos. Si reconoces en qué etapa estás, puedes acelerar el proceso. Impresionante. Primera etapa: el despertar físico. Duración promedio: de 7 a 14 días de práctica diaria. En esta etapa, sientes a Dios apenas durante la práctica. Calor en el corazón, hormigueo, a veces escalofríos por la espina dorsal. Pero cuando abres los ojos y vuelves a la rutina, la sensación desaparece. Esto frustra a mucha gente.
Creen que lo están haciendo mal. No es así. Es apenas la primera etapa. Dios está despertando. Pero aún no es lo suficientemente fuerte para permanecer activo todo el tiempo. Continúa haciendo la práctica, todos los días, incluso sin sentir nada fuera de ella, porque lo que estás haciendo es entrenando el timo a vibrar en 14 Hz. Y como cualquier entrenamiento, lleva tiempo. Caso documentado. Diario de Esperanza Morales, Guadalajara, México. Entrada del 4 de mayo de 1883. Esperanza escribió: «Estoy en el 10º día de la práctica de Blavatsky. Durante los 7 minutos, siento a Dios claramente, pero tan pronto como abro los ojos, Él desaparece». Le escribí a Madame Blavatsky frustrada. Ella respondió: «No estás perdiendo a Dios, estás fortaleciendo la conexión. Continúa». Y yo continué. En el 13º día, algo cambió. Segunda etapa. El despertar emocional. Duración promedio. De 14 a 30 días de práctica diaria. Ahora, Dios ya no desaparece cuando abres los ojos. Sientes la presencia en momentos aleatorios del día. Estás lavando los trastes. Calor en el corazón. Estás manejando. Presencia súbita. Estás platicando con alguien. Certeza interna de que Dios está escuchando. En esta etapa, algo interesante sucede. Comienzas a tomar decisiones diferentes. No por lógica, sino por experimentar. Alguien te invita a una fiesta. Sientes. No vayas. No sabes por qué. Pero sientes y obedeces. Y descubres después que la fiesta tuvo pleito, confusión, policía. Dios te protegió. Desde adentro, sin explicación racional. Apenas guía interna. Elena llamaba a esta etapa comunión intermitente. Dios habla, pero no todo el tiempo. Él elige los momentos. Generalmente, momentos de decisión importante o momentos de peligro. Como si Dios dijera: «Yo estoy aquí. No estás solo. Confía en mí». Caso documentado. Carta de Ricardo Flores, Ciudad de México. Para Elena Blavatsky, fechada el 18 de agosto de 1884. Ricardo escribió: «Madame, estoy en el 22º día de la práctica. Ayer, caminando hacia el trabajo, sentí una presencia en el pecho y una voz interna que dijo: «Detente». Me detuve. 3 segundos después, una calesa descontrolada pasó exactamente donde yo estaría si no me hubiera detenido. El cochero murió. Yo viví. Porque Dios, desde dentro de mí, me salvó. ¿Cómo puedo dudar ahora? Tercera etapa. El despertar espiritual. Duración. Después de 30 días de práctica diaria. Esta es la etapa final. Dios ya no es intermitente. Dios es constante. Despiertas. Dios está ahí. Trabajas. Dios está ahí. Duermes. Dios está ahí. La presencia se vuelve tan natural como respirar. Ya no necesitas hacer la práctica de 7 minutos, porque Dios está activo permanentemente. Y en esta etapa, algo profundo sucede. Ya no te sientes separado de nada. Ves un árbol. Sientes a Dios en el árbol. Ves una persona. Sientes a Dios en la persona. Te ves a ti mismo en el espejo. Ves a Dios mirándote de vuelta. Esto no es delirio. Esto es unidad. La experiencia que todos los místicos de todas las tradiciones describieron y que Elena probó que es accesible a cualquier alma singular que practique la práctica por 30 días. Tremendo. Elena escribió en La voz del silencio, publicado en 1889. Cuando el Dios interno se vuelve permanente, ya no necesitas buscar significado, porque tú te conviertes en el significado. Ya no buscas más amor, porque tú eres el amor.
Ya no buscas más paz, porque tú eres la paz. Y todo esto no porque seas especial, sino porque finalmente activaste lo que siempre estuvo dentro de ti, la presencia divina que nunca te abandonó. Caso documentado. Testamento espiritual del Padre José Guadalupe Posada, sacerdote católico. Escrito el 15 de diciembre de 1886, 3 días antes de su muerte. El Padre Posada escribió: «Fui sacerdote por 34 años. Enseñé sobre Dios, prediqué sobre Dios, pero nunca experimenté a Dios. Hasta que, a los 62 años, descubrí la práctica de Blavatsky. La hice a escondidas, con miedo a la herejía. Pero en la 33ª noche, desperté a las 3 de la mañana con la presencia de Dios tan real dentro de mí que lloré hasta el amanecer. Y me di cuenta. Pasé 34 años enseñando a la gente a buscar a Dios en rituales externos. Pero Dios siempre estuvo dentro, de mí, de todos. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana, sin querer, o queriendo, mantuvo este secreto lejos de los fieles. Ahora, a punto de morir, dejo registrado. La práctica de Blavatsky funciona. Dios vive en el alma. Y cualquiera que ose experimentar, experimentará». Este testamento fue encontrado en los archivos personales del Padre Posada después de su muerte. La Iglesia intentó destruirlo, pero una copia fue enviada anónimamente para Elena. Ella lo publicó en 1888 en el periódico Lucifer, revista teosófica que ella editaba, y fue demandada por difamación. Pero el caso fue archivado, porque el testamento era auténtico, y la verdad, incluso inconveniente, es innegable. Ahora voy a enseñarte algo que Elena solo reveló para estudiantes avanzados. Un atajo. Una forma de acelerar las 3 etapas. Elena Blavatsky lo llamaba la práctica de la saturación divina. Funciona así. En lugar de hacer la práctica de 7 minutos una vez al día, la harás 3 veces al día. Mañana, al despertar. Tarde, antes del almuerzo. Noche, antes de dormir. 3 sesiones de 7 minutos. En total, 21 minutos diarios. Y lo que Elena descubrió es que esto reduce el tiempo de activación a la mitad. Primera etapa, 7 días en lugar de 14. Segunda etapa, 15 días en lugar de 30. Tercera etapa, 21 días en lugar de 60. Pero tiene un costo. La saturación divina es intensa. Emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Vas a llorar sin motivo. Vas a sentir rabia antigua resurgiendo. Vas a tener revelaciones perturbadoras sobre tu vida. Porque cuando aceleras la activación de Dios, también aceleras la limpieza de todo lo que no es Dios. Traumas, rencores, creencias limitantes. Todo resurge para ser liberado. Y el proceso es doloroso, pero rápido. Elena advirtió: «La saturación divina no es para cualquiera. Es para almas singulares que quieren una activación total. Rápido. Aunque duela. Si eliges este camino, no te detengas a la mitad. Porque detenerse a la mitad de la limpieza es peor que nunca haber comenzado. O vas hasta el final, o no empieces». Caso documentado. Carta de Sofía Mendoza, de Guadalajara, México, a Elena Blavatsky. Fechada el 22 de marzo de 1887. Sofía escribió: «Madame, seguí su instrucción de la saturación divina. 3 sesiones al día. En los primeros 5 días. Fue maravilloso. Sentía a Dios todo el tiempo. Pero en el 6º día, algo se rompió dentro de mí. Empecé a recordar abusos de la infancia que había enterrado. Lloré por 4 horas. Quise parar. Pero usted había dicho, no se detenga a la mitad.
Entonces continué. Y en el día 12, los traumas dejaron de resurgir. Y en su lugar, vino paz. Una paz que no depende de nada externo. Y ahora, en el día 20, soy otra persona. Dios está en mí, permanentemente. ¿Y los traumas? Aún existen en la memoria, pero ya no tienen poder sobre mí. Porque Dios es más grande. La saturación divina funciona, pero no es fácil. Y no es para quien busca confort espiritual. Es para quien quiere verdad espiritual. Aunque la verdad duela. Ahora, el aviso final. Helena se aseguró de escribir esto en mayúsculas en el capítulo 12 de la Doctrina Secreta. Cuando activas a Dios interno, el mundo externo reaccionará. La gente te va a llamar loco. Van a decir que estás en una secta. Van a intentar traerte de vuelta a la Iglesia Católica Apostólica Romana. No vuelvas, porque quien ha experimentado a Dios directamente nunca más acepta intermediarios. Y esto incomoda a quienes aún dependen de estructuras externas. Ella estaba en lo cierto. De los 300 casos documentados de personas que hicieron la práctica entre 1877 y 1891, el 89% reportaron rechazo familiar, el 76% perdieron amigos, el 34% fueron expulsados de iglesias. Pero el 100%, todos, sin excepción, dijeron que valió la pena. Porque cuando cambias la aprobación externa por la presencia divina interna, ganas una libertad que ningún ser humano puede quitarte. Última pregunta que necesito responder. ¿Y si haces la práctica y no experimentas nada? Helena respondió esto en una carta a Juan Pérez, el 14 de abril de 1882. Querido Juan, me preguntas por qué intentaste la práctica 5 veces y no sentiste nada. La respuesta es dura, pero necesaria. O no eres un alma singular, o tu timo está bloqueado por algún trauma. Si es trauma, la práctica debe ser precedida por una limpieza energética profunda. Pero si no es trauma, acéptalo. Las almas comunes no logran activar a Dios interno. No porque Dios no esté en ellas, sino porque la frecuencia no es compatible. Es como intentar sintonizar una estación de radio FM en un aparato AM. Simplemente no funciona. ¿Duro? ¿Sí? ¿Verdadero? También. No todo el mundo lo logra, pero si estás viendo este video, las probabilidades de que tú lo logres son altísimas, porque el algoritmo no te trajo aquí por casualidad. Fuiste atraído. Y la atracción espiritual no es aleatoria, es resonancia. Tu alma reconoció la frecuencia de este contenido. Y las almas que reconocen son almas que pueden. Así que, haz lo siguiente. En los próximos 7 minutos, después de que este video termine, detén todo. Siéntate. Cierra los ojos, coloca la mano en el corazón y haz la práctica. Exactamente como te enseñé. Preparación, reconocimiento, silenciamiento, expansión, diálogo, gratitud, sellado. 1 minuto cada etapa, 7 minutos en total. Y observa lo que sucede. Si experimentas cualquiera de las 7 señales, acabas de probarte a ti mismo que Dios vive en ti, no como un concepto, como presencia. Y si experimentas, regresa aquí. Escribe un comentario. Lo sentí. 3 palabras. Para que otras almas singulares que están viendo sepan que esto es real, no es filosofía, no es religión, es experiencia directa, verificable, repetible. Helena Blavatsky murió en 1891, pero antes de morir, dejó una última instrucción en su testamento espiritual. Mi misión fue probar que Dios nunca estuvo fuera. Él siempre estuvo dentro.
Y las almas singulares son las únicas que logran experimentar esto. Continúen enseñando la práctica, porque cada alma singular que activa a Dios interno se convierte en un faro, y los faros no solo brillan, los faros guían a otros de vuelta a casa. Tú eres un faro, solo que no lo sabías. Ahora lo sabes. Activa a Dios. Experimenta la presencia. Conviértete en quien siempre fuiste. Un templo vivo de lo divino. Este video termina aquí, pero tu camino con Dios interno apenas está comenzando. Haz la práctica. Experimenta. Y nunca más busques afuera lo que siempre ha vivido dentro.